Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de esta su fundación Amaya, desde el municipio de Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, territorio Abya-Yala, en defensa de nuestra madre tierra, de nuestra casa común, de la creación entera. El llamado que hoy nos convoca nuestra Santa Iglesia Católica en la profecía de Juan Bautista. Recordamos todos somos profetas con nuestro bautismo y en comunión cristiana, alma, mente y cuerpo, en este proceso de transfiguración, de transformación, de resurrección Cristo con nosotros. Debemos estar unidos amorosamente en la verdad y en la justicia, lo que está aconteciendo a nivel planetario. Tanta persecución a nuestra Santa Iglesia Católica, a nuestros hermanos cristianos, los martirios continúan, los destierros, las migraciones forzadas de sus pueblos y las inequidades e injusticias planetarias, en el acceso al bien sagrado que es la vida, al bien sagrado que es la misma naturaleza que provee lo necesario por igual para todos. Así ha sido creado. Es la creación que nos conmueve por la destrucción que le estamos causando, por omisión, por acción desmedida y por una reacción que tampoco es conveniente. Genera más división, más daño y necesitamos congregación. Unidos entonces en oración, conmemorando a nuestro hermano Juan Bautista, primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, para caminar juntos en esta peregrinación. Nos ha preparado las lecturas hoy en San Lucas, particularmente retomando de la profecía de Isaías, cuando abre el rollo, nuestro Señor Jesucristo allí en la sinagoga y anuncia la venida del reino en él, Hijo de Dios Padre. Y que en gracia del trabajo que venía haciendo Juan Bautista, también con su amor profundo y conmemorando la situación que ya se veía anticipada de ser sacrificado para dar paso a Jesús. Juan decrece para que Jesús crezca. Amén. Y en las primeras lecturas tomaríamos dos, una en relación con el profeta Jeremías, dándole fuerza a su pueblo para esta nueva Jerusalén, caminando en este destierro, pero con la fuerza de Dios, con la convicción plena de que como profeta, la palabra declarada en función de la verdad se impone ante cualquier fuerza humana, ante cualquier gobierno y cualquier forma de sometimiento. Tomaríamos también de nuestro hermano Pablo a los Corintios, una segunda lectura en relación a esta misma exhortación a nuestros hermanos cristianos, en la fortaleza, en la fe, la confianza, la templanza, en la sabiduría y en ese revestimiento de la resurrección. Y en el Salmo, amorosamente, podríamos tomar la propuesta del Salmo 119. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aunque en el Evangelio de Marcos también se nos prepara la presentación de Herodes y su decisión también maniquea, leonina, cobarde, que ordena la decapitación de nuestro hermano Juan por darle satisfacción a Salomé después de la danza del cuerpo, por orden de su madre, Herodías.
que representa la maldad, que representa toda esta situación que estamos viviendo, que hemos vivido históricamente y que seguramente podría seguir hasta el fin de los tiempos, al día de nuestro Señor Jesucristo. Si no tomamos conciencia, si no nos comprometemos y realmente hacemos una transformación. O sea, entonces la palabra que nos convoca en la meditación, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, de los versículos 14 en adelante. Entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Yo, el Señor, les aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean y frente a todas las ciudades de Judá. Este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron. Y tú, ármate de valor. Ve y diles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes y sacerdotes, y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 119, cuánto amo tu voluntad, Señor. En las alabanzas a la ley de Dios. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Cuánto amo tu voluntad, Señor. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Concéle vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tus enseñanzas. Yo soy extranjero en esta tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Tú reprendiste a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos. Aunque hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Yo me alegro con tus mandatos, ellos son mis consejeros. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Palabra de Dios. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos hermanos cristianos.
En la segunda carta, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda lectura, en el segundo capítulo, versículos 1 al 5, el mensaje acerca de Cristo crucificado. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo. Y más estrictamente de Jesucristo crucificado, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, entre los versículos 16 y 30. Jesús en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pueblos. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él y él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de israelitas, sino a una de Sarepta, acerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, es un llamado que después de 2000 años sigue vigente. De nuestro pueblo judío, hermanos, son más de 4000 años. Incluso de los pueblos de los griegos, todavía ya se tenía vestigios de una civilización cristiana en potencia. Porque así habiendo quienes, teniendo falsos dioses, siendo paganos, no creyentes, habían quienes sí creen en un Dios que gobierna a otros dioses, que fue lo que San Pablo, nuestro hermano, les hizo ver
siendo de la doble nacionalidad, romano y judío. Por eso no lo crucificaron. El martirio. Lo decía nuestro hermano Pedro Justo de Río. De hecho, invito a leer, a escuchar, a disfrutar de la homilía ayer en la parroquia del Carmelo, hablando sobre la humildad. Y hace todo el recorrido de nuestra fe cristiana, desde el llamado a Moisés, cómo llama a los más débiles para hacerlos fuertes, y así poco a poco, hasta llegando a Pablo, que se llamaba Saulo, el Magno, que significa en el nombre romano, que lo tumba del caballo. Y ahí tiene el nombre de Pablo, que ya es débil ante Dios. La fuerza es Dios. Y es lo que en la palabra hoy, precisamente en la carta a los Corintios, se resalta. Porque dice, ya no es desde la sabiduría humana, desde el conocimiento humano, desde las formas humanas, sino desde la sabiduría de Dios, en la verdad de Dios y en la justicia divina. Amén, que es puro amor. Entonces el amor, frente a lo que él representaba, que era Roma, el poder y la vanagloria, el tener y el someter a las viudas que menciona allí Jesucristo, cuando abre el rollo en profeta Isaías, que viene a defender es a los débiles, a los vulnerables, a las viudas desprevistas de todo, desprovistas de todo, desprevenidas, sí, inconscientemente a decirlo, porque sometidas, ¿qué más opción tenían que hacer sino quedarse solas en las calles, con niños, igual, condiciones, enfermos, toda la población que Jesucristo vino a recoger, que es muy lindo también en lo que decía el presbítero Pedro Justo Berrío. Israel, 12 tribus y un pueblo pequeño y con tanta tragedia, cuando entra a ser sometido, esclavizado, pues ya con el imperio de árabe y todo ese sometimiento. De todas maneras, en ese llamado que él acoge a todas las formas de creer y que no creyeron, a los profetas, Elías en el Carmelo, bendito Dios, cuando anuncia en fuego todo esto que se veía venir. No es apocalipsis, son profecías de cosas que se han de cumplir y se están cumpliendo. Y no es para llenarnos de pánico, sino asumir el compromiso que nos corresponde. Porque mis amores, lo decía al inicio, si no estamos caminando del lado, también lo denuncia allí el profeta Jeremías, atacando a la Nueva Jerusalén, que es en la que estamos ahora, el pueblo de Sion, ya más comprometidos en nuestra oración, nuestra meditación, nuestro ayuno, no nos cansamos de repetirlo. También Fray Alejandro amorosamente lo recordaba ayer, y viendo en la humildad de Juan el Bautista, tan grande como él ninguno entre los profetas, que cierra ese capítulo del Antiguo Testamento, pero hable de este capítulo del Nuevo Testamento, en Jesucristo mismo, que siendo su primo, hermano, de ahí el vientre de Isabel, Zacarías es castigado en enmudecer en su patriarcal, para que sea la mujer en su matriarcado la que nazca de vida a una criatura que va a anunciar la venida del Mesías. Amén. Que ya lo recoge Simeón. Uno podría pasarse hoy los gozosos mirando. Desde la anunciación del ángel Gabriel viene todo un proceso de esta redención maravillosa. De ahí la visita a Isabel, a sus 6 mesecitos en su vientre, ya la criatura saltó de gozo cuando sintió a María que llegó, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Ya fue lo primero que le dijo el ángel Gabriel. Ahora es Isabel, dichosa que la Madre de Dios viene a verme. Y el más dichoso fue Juan el Bautista, que ya decía, aquí se empieza mi proceso de crecer para que Jesús crezca.
Eso es lo que llaman en el griego la kenosis, y es lo que nos invita a hacer, retomando a Pablo allí en la sabiduría humana, bajar en nuestro conocimiento, en nuestra soberbia espiritual, intelectual y emocional, para que sea Cristo aconteciendo entre nosotros, que a eso llegó nuestro hermano Pablo, a ser Cristo el que actuaba, sentía y pensaba a través suyo, simplemente un instrumento de su amor. Lo mismo hizo Francisco de Asís, Santa Teresita de Jesús, todos los que han sido meditadores, adoradores y santificados en Cristo. Amén. Y ahí en ese proceso de Jesús crecer, Él le entrega a un bautista, entonces ya el nacimiento del niño Jesús ya nace, se hace la promesa de salvación, se hace real, sigue siendo real, testimonio de vida. Y Él ya sabía, como profeta, lo que le esperaba por declarar la verdad, pero no podría pasarse por alto Juan el Bautista, que lo que representa allí, lo decía el padre Fabio de Marinilla, de la arquidiócesis de Sonsón precisamente, Herodías representa toda esta falacia del mundo, que lo podemos ver hoy día perfectamente, el consumismo, el esnovismo, ese materialismo y esas persecuciones que ha tenido la Iglesia todo el tiempo. Lo decía Carlos Enrique también en la palabra hoy, meditando históricamente, desde las mismas cruzadas que se metieron allí a forzar las batallas contra los musulmanes. Entonces los cristianos, creyendo defender la Iglesia, se enfrentaron a ellos y cayeron fue en una guerra absurda que después ya por cerca de 1600, para el medioevo, en Francia y en otras partes la gente fue consciente, precisamente con el Carmelo, en el Monte del Carmelo, que los hermanos carmelitas dijeron vamos a mostrar que no es destruyendo, que no es matando a nuestros hermanos, que no es defendiendo un edificio, defendiendo unas cosas, no, es el templo que somos siendo, el cuerpo, la mente y el alma, pero consagrada a Dios, y que sea Él el que reine en nosotros, y que sea Él el que oriente los procesos, y que sea Él el que haga la obra. Nosotros hacemos muy mal, imploramos a Dios perdón, y pedimos misericordia, pedimos ayuda, y le queremos decir qué hacer, cómo hacerlo y hasta para qué hacerlo. No, le damos el gobierno a Él para que Él con su sabiduría infinita, con su autoridad y legado de Dios Padre, que ha sido, que es y que será omnipresente, omnipotente y omnisciente, Él haga todo. Nosotros somos los que arrimamos a las almas de nuestros hermanos, ayudamos a llevar las ovejitas, las otras ovejitas, las otras hermanitas, las que estén cerca, ahí, abrázalos, cerca de tu casa, cerca de tu lugar de trabajo, donde estés, donde puedas invitar amorosamente a cumplir este legado. Mis amores, no hay tiempo de ponernos a esperar que otros hagan. No podemos seguir solamente orando mientras otros están orando y con el mazo dando, perdiendo a nuestros hermanos que están defendiendo físicamente, mentalmente y espiritualmente nuestra iglesia cristiana. Ya en lo que me mencionaba de las cruzadas, también lo pueden ver en Carlos Enrique. Los que decidieron los carmelitas, ya es esta orden, el amor, es la nueva orden. Ese es el orden mundial, el orden planetario, no el orden económico, no esos órdenes que nos están mostrando, que nos quieren hacer creer que un consumismo, que es el capitalismo, es una defensa y destruyendo la madre tierra, destruyendo la casa común, destruyendo el laudato si y todo lo que es vida, mis amores, todos nosotros. Es que es antivida, es antiprocreación, es antiformas de uno seguir perpetuando el mandato divino del Génesis. Las formas de asociación, de solidaridad, de apoyo, todo eso choca para esas formas de gobierno. Lo mismo para el socialismo, porque son ateos y creen que sin Dios y contra Dios
y en vez de Dios lo pueden solos, con tecnología, con personas manipuladas en su conciencia, en su espíritu, sobornadas con ideologías. Por eso reitero lo de nuestro hermano Pablo y amorosamente les pido, porque nosotros prácticamente en mi caso soy frágil, porque he sido muy formado en ideologías, la universidad, la academia, y eso nos llena, lo llamamos baterías, técnicas, científicas, conceptuales y muchas cosas. Pero en la realidad, quien está sufriendo, padeciendo las consecuencias, son nuestros hermanos que han tenido que dejar las tierras o que se han tenido que quedar en las tierras para que otros vivan. El caso más cercano fue la pandemia. Ayer lo conversaba con unos vecinos. Todas esas promesas, nuestros héroes del campo, sí, para que produciendo comida para que en las ciudades vivan bien, pidiendo a domicilio, todos en su holgazanería. Y amorosamente lo digo porque todos caíamos ahí. Y en la zona de confort, en el facilismo. Unos más expuestos, otros menos expuestos, los malos del personal de salud, los que están andando las calles, los que tenían que hacer los domicilios, pero otros en casa resguardaditos, esperando, orando. Eso sirvió para unir muchos en la fe. Amén, bendito Dios. Sirvió para fortalecernos en la fe. Amén, bendito Dios. Y sirvió para renovar nuestras promesas bautismales y empezar en ese enamoramiento con Jesús más profundo, hacer un trabajo íntimo. Pero muchos otros no estaban sino esperando la ocasión de volver a la normalidad para hacer lo mismo que hacía la normalidad. Seguir favoreciendo un consumismo, un esnovismo, un salvajismo que hay, tomándose la naturaleza, tomándose la creación, tomándose la vida como un botín, repartiéndoselo entre pocos y los otros muriendo. Vaya a ver si una de esas promesas a nuestros hermanos campesinos que hacían los gobiernos se les iban a cumplir. Vaya a ver si esa ley sanitaria que decía una emergencia económica ahora están en manos del gobierno, les vamos a proteger, que no era lo debido. El gobierno tendría que garantizarle a toda la gente, mayores, niños, la seguridad social, los servicios de salud, todos los servicios públicos, todos, en gratuidad, porque es gracia de Dios. Eso no llegó por prueba de Dios, es prueba humana, una condición forzada por la humanidad, por esos intereses. Por tanto, el daño lo están haciendo otros, que van cada vez siendo mayoría, pero son una minoría, son los que caminan con el falso profeta, falso maestro y falso sacerdote, de la mentira, del engaño. Esa es la Herodías, de la que habla la palabra, en palabra de Fabio. Y entonces seguimos cómodos ahí, favoreciendo eso. Mis amores, nuestro deber cristiano. Por omisión estamos favoreciendo eso. Tampoco es reacción de ir a las calles como van a hacer otros ahora el 26 de septiembre, que contra un gobierno, que porque es socialista, tampoco es eso. Porque el uno y lo otro todos están buscando lo mismo. Repartirse en la tierra entre unos pocos y vivir a un placer desbordado, a un Herodes, borracho, alcohólico, que no digo por los gobernantes, no digo por los dirigentes ahora, no digo por la gente ahora, sino en su condición allá es similar, viviendo en el tener, en el poder y en el placer, y sí, respetando mucho a Juan, queriendo mucho a Juan el Bautista y escuchándolo, pero ante el placer que le brinda a esta mujer Salomé, que puede ser la misma tierra, y sus placeres y sus deleites se dejan encantar y quieren dominar eso, poseer eso, y ahí viene el abuso de la mujer, ahí viene el abuso de la autoridad, el abuso del poder para someter a un ser humano a la voluntad de quien está supuestamente gozando de esos privilegios, que no tendría por qué ser. Están nuestros hermanos originarios también toda la vida conectados con la tierra, viviendo amorosamente con ella. Y también los atacan de forma salvaje para sacarlos de las tierras y quitar los minerales, sacar el petróleo, sacar los recursos. Y a ellos los matan, porque tienen esa conciencia, porque tienen esa conexión, porque tienen esa vibracional. O sea que mis amores, desde diferentes perspectivas,
respetando nuestra tradición cristiana, respetando muchas otras, respetando muchos estilos de vida. En lo que nos tenemos que unir es en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo, Redentor, y el Espíritu Santo Santificador. Y eso solo se vive retomando lo que decían: oración, meditación, ayuno y acción. Ayuno, acción. Segundo, el bautismo, resucitando de nuevo con Cristo. Con la común unión, la Sagrada Eucaristía y la común unidad, todos estos templos uniéndose, todos estos reinos que instituyó nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Ahí es donde nos está empoderando y nos está llamando. No está atacando nada físico, nada de infraestructuras afuera. Nos está tocando es el alma y el corazón para que nosotros despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer, sintonizarnos con su llamado a defender la verdad por lo que Él murió. Y no nos tenemos por qué amedrentar a eso, porque morir por Dios vale la pena. Lo que no vale la pena es morir por cualquier mequetrefe, por cualquier criatura, por cualquier cosa vana. Eso sería ser muy cobarde y muy de doble moral y muy de no saber qué es lo que queremos. Amorosamente lo digo, y en lo personal, porque nosotros hemos sido servidores públicos y a veces, casi siempre, por estar condicionados por una pensión, por un salario, por un reconocimiento, y me confieso ante ustedes, uno se hace el que no ve y patrocina unos discursos falsos. Por eso la palabra de Pablo me cae perfecta, porque es el conocimiento humano y no la sabiduría divina. Entonces aquí viene la ordenación, el orden, ordenar el alma, la mente y el cuerpo, la casa por dentro, para poder ordenar la casa de afuera. Y la única forma de ordenarla somos todos nosotros. Primeras llamadas ahí las mujeres, madres, maestras, y es la maternidad, es la creación misma. Y nosotros los hombres la semilla, sembrar, pero sembrar paz, perdón, amor y servicio. Ese es el trabajo. Porque tradicionalmente ha sido la mujer en la casa, el hombre afuera, listo, vamos afuera, pero sin perder la conexión. Y nos tienen distraídos en eso. Y llega el tercer aspecto que es clave acá, que de esa vida sacramental, el verdadero compromiso, ahí cerca con nuestro hermano, nuestra hermana, todas las obras de misericordia, las providencias, sin miseria, sin escatimar nada, porque generosamente, en gratuidad hemos recibido, en gratuidad hemos de compartir. Y hay seres mucho más vulnerables que nosotros, mucho más mal que nosotros. Mis amores, ha sido una meditación maravillosa que el Señor nos ha regalado en el Espíritu Santo. Y como dice el Salmo, cuánto amo tu voluntad, Señor. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, con el mismo amor a Cristo, el mismo amor a la humanidad y el mismo amor a esta Madre Tierra, a esta casa común, a esta creación maravillosa, que no es nuestra, nos la prestaron para cuidar de ella, cuidarnos nosotros y cuidar nuestros hijos. Reciban mi bendición. Hasta pronto. Muchas gracias.